Tenemos que diferenciar dos cosas muy importantes que lamentablemente ocurren en el país. Cuando hablamos de precios, tenemos que tener claro que hay dos factores. Estamos hablando de una cirugía plástica formal o informal. Tenemos que entender, es impresionante, pero más del 70% de la cirugía plástica viene a ser informal. Es decir, pero no necesariamente porque la realizan profesionales que no son cirujanos plásticos. Inclusive dentro de los cirujanos plásticos, por una cuestión cultural, de costumbre, como se ha manejado en muchos años el Perú, se sigue manejando en consultorios, en centros médicos menores y no necesariamente una clínica. Entonces, por tanto, cosa que no es lo correcto, está prohibido operar en estos locales. Uno tiene que tener un nivel de atención, como lo dice su salud y el Ministerio de Salud, para que se realicen, por ejemplo, estas rinoplastías. Y eso tiene que ser un nivel 2. De los niveles de salud, nivel 1, nivel 2, 3 y 4 que existen, hay niveles para categorizar las instituciones y se está operando en malas condiciones. Es decir, en consultorios, centros médicos menores que no podrían sacar una emergencia porque no tienen el equipamiento adecuado. Por tanto, si uno opera en un consultorio, los costos van a ser mucho más bajos, ¿no? Promedio de una cirugía que se hace en consultorios, con un buen cirujano plástico debe estar bordeando los $1000 más o menos, 3000 soles, pongamos en promedio, con cirujano plástico, ¿no? Si no, uno podrá encontrar lo que ven anuncios del periódico o en las mismas calles, ¿no es cierto? Rinoplastías por unos $250, $300, y que se ve en publicidad, ¿no es cierto? Entonces, la recomendación es que tengan mucho cuidado cuando hay una cirugía a precio bajo. Entonces, hay una cosa que diferenciar ahí. ¿Cuál es el precio de una cirugía y cuál es el costo, ¿no?, para uno tener una cirugía segura? Es decir, ¿cuánto necesito yo para saber que me voy a operar en un ambiente, primero, adecuado, o sea, que tenga permisos, licencias, que tengo yo al costado, si hago una cuestión súbita, digamos un infarto, una parada respiratoria súbita, que mi cirujano esté al lado obligatoriamente con un anestesiólogo y tenga los equipos al costado para tratar una emergencia? Entonces, por ejemplo, eso debo decirle que habitualmente una clínica para una cirugía de 2 horas como una nariz debe estar en el promedio de los 1000 soles, solo por el ambiente. Entonces ahí el paciente tiene que evaluar mi seguridad. Solo con el tema de dónde me van a operar debe costar unos 1000 soles para una rinoplastía. Entonces, a partir de ahí, ¿cuánto me puede valer, digamos, cuánto puede cobrar un cirujano plástico entrenado? ¿Cuál es el promedio? Entonces, usted tiene que saber separar lo que es el costo de su seguridad, que es la clínica, y aparte saber cuánto le cuesta un cirujano plástico y cuánto le cuesta un anestesiólogo. Promedio de un anestesiólogo son más o menos $150 por procedimiento. Estamos hablando, sumémosle a los 1000, unos 450 soles para que ese anestesiólogo esté con el paciente, al lado del paciente, 3 horas. Las 2 horas y media más o menos del procedimiento, y como hay una evaluación preanestésica, más o menos son 3 horas. Entonces estamos hablando de solo en costo, esto no es el precio de la cirugía, el costo fijo que le supone operarse son más o menos, ahí ya tiene sus $500. Un cirujano bien entrenado en hacer una cirugía, hablemos de experiencias, ¿no? Es diferente un cirujano que recién empieza a un cirujano que tiene 20 años, una trayectoria. Entonces el promedio de las rinoplastías deberían estar más o menos en unos $1500, ¿no es cierto?, si es que se está operando en una clínica, porque ahí está separando más o menos, y una trayectoria, digamos, adecuada del cirujano que le va a cobrar en realidad el cirujano plástico como tal, ya con un entrenamiento adecuado, unos $800 más o menos. Y entonces uno debe pensar de esa manera cuando va a someterse a una cirugía. Mire, este doctor tiene 20 años de experiencia, tal cosa, si yo pongo en juego mi vida por $800 y no por toda la publicidad que uno encuentra, ¿no es cierto? Hay veces, por eso es que cuando hablamos de precios hay que diferenciar. Realmente no podemos comparar, la cirugía plástica es muy barata, pero ¿cuántos realmente están operando en una clínica que está categorizada para hacer rinoplastías?